que es el segundo principio de la termodinámica. Y para eso vamos a empezar. A ver, vamos a empezar. Pasa que el segundo principio de la termodinámica está explicado a partir de máquinas térmicas. ¿Sí? Así que lo que primero vamos a empezar a ver qué es lo que es una máquina térmica. ¿Sí? Una máquina térmica es aquel dispositivo capaz de transformar energía en forma de calor a energía en forma de trabajo. ¿Sí? O sea, en síntesis, transformar calor en trabajo y trabajo en calor. ¿Sí? Pero la máquina térmica es aquella máquina que trabaja en ciclos. ¿Qué es un ciclo? ¿Quién me puede decir qué es un ciclo? ¿Ahí? Y sería un proceso en el que, digamos, en el final del proceso se llega al estado inicial en el que se tenía. Claro, o sea, la máquina va a usar, o sea, va a realizar distintas transformaciones, ¿sí? Pero va a ser, para que sea una máquina térmica, tiene que cerrar el ciclo, tiene que ser un ciclo termodinámico, ¿sí? O sea que el fluido va a ir experimentando distintas transformaciones hasta llegar a la inicial y va a seguir nuevamente, ¿sí? O sea, esa es la máquina térmica, es un dispositivo mecánico que permite el intercambio de energía en forma de calor a trabajo o de trabajo a calor. Nosotros por ahora, ya un par de clases más, nos vamos a meter en el funcionamiento de la máquina, pero por ahora la máquina térmica es la... A ver, esperen que se está uniendo gente. Por ahora la máquina térmica es esta que está acá adentro. Es la pelotita. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Están viendo mi pantalla? Esta es una Sí. máquina térmica, esta es otra máquina térmica, esta es otra máquina térmica, y la máquina térmica trabaja entre dos fuentes de calor. ¿Sí? Esta es una fuente de calor, ¿sí? Esta es otra fuente de calor. Esta tiene mayor temperatura que esta, por ahí no lo dice, pero bueno. ¿Y qué es una fuente de calor? Una fuente de calor es aquella fuente que me puede entregar calor, toda la cantidad de calor que yo quiera, sin modificar la temperatura. ¿Sí? Supongamos, yo tengo un aire acondicionado. ¿Sí? El aire acondicionado funciona llevando el calor de adentro de una habitación hacia la atmósfera. ¿Sí? La atmósfera sería una fuente de calor de baja temperatura, si quieren decir ahí. ¿Qué pasa? Que la atmósfera va a recibir el calor que tiene la habitación, pero no va a modificar la temperatura. O sea que si prendemos un montón de aire acondicionado, no le vamos a modificar la temperatura a la atmósfera. ¿Sí? ¿Se entiende? Un ejemplo, no sé, refrigerar un motor de una moto en el dique. ¿Sí? El dique sería nuestra fuente de calor, sería una fuente fría que está absorbiendo el calor del motor de la moto, ¿sí? Pero no le vamos a cambiar la temperatura al dique por el motor de una moto. ¿Está? Eso sería una fuente de calor. La fuente de calor puede ser de distintas temperaturas. En este caso, la máquina térmica está trabajando sobre dos fuentes, una fuente de alta temperatura y una fuente de baja temperatura. ¿Está? Así que bueno, yo les voy a presentar tres tipos de máquinas y de ahí empezamos con los enunciados del segundo principio. Tenemos el motor térmico, que ¿qué hace este motor?
Este motor lo que hace es recibir energía en forma de calor de la fuente caliente, producir trabajo, la máquina lo que hace es produce trabajo, pero parte, o sea, como que no todo este calor lo pudo transformar en trabajo, parte va a la fuente fría, que sería el Q2 este. ¿Sí? En definitiva, esta máquina lo que está haciendo es transformarme en energía en forma de calor que toma de la fuente caliente y la transforma en trabajo. Pero parte de esa energía que tomó sí o sí va a una fuente fría. Esta máquina, por el contrario, lo que hace es consumir un trabajo, ¿sí? Consume un trabajo para llevar calor de la fuente fría a la fuente caliente. Esta máquina sería el aire acondicionado, el split que tienen en su casa, que ustedes estarían parados acá, la habitación de ustedes sería esta fuente fría, ¿sí? La máquina está sacando calor de esa fuente fría y lo está llevando a la fuente caliente, que sería la atmósfera, ¿sí? Pero para que trabaje, o sea, para que funcione esa máquina, necesita consumir un trabajo. ¿Sí? Y ahora tenemos la bomba de calor. La bomba de calor, fíjense que en estructura es casi la misma que esta. ¿Sí? Fíjense si alguien le encuentra alguna diferencia. Es prácticamente, es igual. Lo que cambia es donde vamos a estar parados nosotros. Yo les dije, en el refrigerador es como que ustedes están parados en la fuente fría y la máquina esta es lo que hace es sacar el calor de esa fuente donde estamos y llevarlo a la fuente caliente. En este caso nosotros estaríamos parados en la fuente caliente y lo que hace esta máquina sería sacar calor de una fuente fría y llevarlo a la fuente donde estamos nosotros, que sería calefaccionar. ¿Sí? Este podría decirse que un aire frío-calor tendría estas dos opciones, ¿tá? Pero la diferencia es dónde estamos nosotros. Nosotros en el frigorífico estamos en la fuente fría y en la bomba de calor estamos en la fuente caliente. ¿Se ve hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta hasta ahora? Profe, profe, ¿me escucha? Sí, sí, decime. Ahí en el frigorífico, ¿cuál sería la fuente caliente, por ejemplo? La fuente caliente, imagínate esto en el verano, ¿sí? La habitación tuya sería la fuente fría, porque estaría, supongamos, con el aire prendido a 20 grados, y la fuente caliente sería la atmósfera, que estaría Ah, verano, supongamos, 40 grados, ¿sí? Fíjense ustedes que, eh, no sé, ¿tenés split o tenés aire acondicionado ventana en la casa, en algún lugar? no, el split. Bueno, fíjate que el split, ¿qué hace? Tenés el evaporador que está en la pared, ¿sí? Y de ahí salen unos caños que van al techo generalmente, que ahí está el condensador, ¿sí? Sí. El equipo de adentro absorbe el calor de esa habitación y lo lleva por un fluido intermediario que va por unos caños al otro aparato que hace que libere ese calor a la atmósfera. ¿Sí? O sea que vos estás sacando calor de la habitación y liberándolo a la atmósfera. Ah, bien. Igual, ya más adelante vamos a ver pieza por pieza cómo se compone la máquina. ¿Tá? Bien, Pero bueno, bien. entonces, para el frigorífico, si hablamos de un aire acondicionado o de un frigorífico, la fuente fría es la habitación o la cámara que queremos refrigerar y la fuente caliente es la atmósfera. Y en el caso de la bomba de calor o el calefactor, ¿sí? La fuente fría es la atmósfera porque el calefactor lo van a usar en invierno, ¿sí? O sea que, y la fuente caliente sería su habitación o lo que vayan a calefaccionar. ¿Ah? Claro, bien, bien.
¿Alguna pregunta más sobre máquinas térmicas? Bueno, cualquier cosa me frenan y empecemos a ver lo que son los enunciados de Carnot. Me imagino que han leído todos el capítulo este. Este es el enunciado del segundo principio, ¿sí? O sea, como que tiene distintos enunciados por distintos físicos, ¿sí? Así que vamos a ir leyendo uno por uno, a ver qué dice. Fíjense, enunciado de Carnot. Toda máquina térmica requiere para su funcionamiento al menos dos fuentes de calor a distintas temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier máquina térmica, ¿sí? Fíjense que acá dice al menos, ¿tá? O sea, ¿qué quiere decir? Que mínimo tiene que tener dos fuentes para trabajar. Podría tener 3, 4, 5, pero mínimo dos fuentes, nunca una fuente. ¿Sí? Ese es el enunciado del segundo principio, según Carnot. Toda máquina térmica requiere para su funcionamiento al menos dos fuentes de calor a distintas temperaturas. Veamos el de Kelvin. No todo el calor de la fuente caliente puede transformarse en trabajo, sino que parte de ese calor debe cederse a una fuente fría. Fíjense que dice más o menos lo mismo que Carnot, o sea que sí o sí necesita dos fuentes. ¿Por qué? Porque no todo este calor lo puede transformar en trabajo, ¿sí? Parte de este calor se va a ir. ¿Y a dónde se va a ir? A una fuente más fría. ¿Tá? Hasta ahora fíjense que es prácticamente lo mismo. Enunciado de Planck. Es imposible construir una máquina térmica que funcione según un ciclo y produzca trabajo e intercambie calor con una sola fuente térmica. Fíjense que prácticamente dice lo mismo. Aquí habla que funcione según un ciclo, perdón, sí, que funcione según un ciclo, pero en los otros, cuando decíamos máquina térmica, ya estábamos asumiendo que funcionaba en un ciclo. ¿Sí? O sea que para que funcione en un ciclo, sí o sí necesitamos mínimo dos fuentes. ¿Por qué? Porque no todo el calor lo voy a poder transformar en trabajo, sino que parte va a ir a una fuente fría. Y ahora sigue un enunciado que es el enunciado según Clausio, que no se refiere a máquinas térmicas, sino que dice que el calor no puede pasar por sí solo de un cuerpo a una cierta temperatura a otro de una temperatura superior. En definitiva, es como que el calor no puede ir de lo frío a lo caliente por sí solo. ¿Sí? O sea que ahí, si bien no se refiere a ninguna máquina térmica, te está diciendo que por sí solo no puede ir, pero si hay una máquina térmica, sí va a ir. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Una de las preguntas que me hacen siempre es ¿cuál? Supónganse, yo les digo, enuncien el segundo principio de la termodinámica y me dicen ¿cuál de todos? Por ahí yo no necesito que se aprendan de memoria el de Carnot, el de Kelvin, el de Planck, hasta está bueno que armen uno entre todos, fíjense que dice todo lo mismo. ¿Sí? Y el de Clausius es distinto, pero en definitiva va a terminar siendo lo mismo. ¿Vamos bien? ¿No hay consultas hasta acá? Bueno, ahora vamos a empezar a charlar un poquito de reversibilidad.
¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien me puede decir? No, me parece que todavía hasta ahora no hemos visto. ¿Habíamos visto reversibilidad hasta ahora? No, ¿no? No. Yo se los voy a poner más fácil que esto. Fíjense, un proceso reversible es aquel que se puede recorrer en los dos sentidos, pasando exactamente por los mismos estados, de forma que el estado final del sistema y del entorno sea exactamente igual al inicial. Es decir, que el proceso no se puede deshacer sin dejar ninguna huella. En definitiva, un proceso reversible, escúchenme bien, un proceso reversible es aquel que puede pasar de un estado, o sea, el proceso es una transformación reversible, mejor dicho, para que lo entiendan mejor, es vamos de un estado inicial a un estado final. Pero para que sea reversible, tengo que tener la posibilidad de volver de ese estado final. Supongamos, si yo le entrego calor a un sistema y ese desarrolla una transformación, si yo después le saco ese calor que le entregué, voy a volver nuevamente al estado inicial, ¿sí? Sin ninguna modificación. ¿Tá? Eso sería un proceso reversible. Pero, sí o sí, como dice acá en los primeros renglones, tiene que ir y volver por los mismos estados. ¿Tá? Sí o sí. O sea, no puede, a ver si activo mi cámara para mostrarles un poco mejor. Fíjense, si tenemos un sistema en el PV, yo tengo un estado inicial y un estado final. Supongamos que voy por una isoterma porque sí, solamente. No tiene nada especial. Para que un proceso sea reversible, yo tengo que ir por un determinado camino hasta un estado 2 y tener la posibilidad de volver. No hace falta que tenga que ir y volver para que sea reversible, sino saber que si invierto lo que hizo que yo vaya para allá, pueda volver, ¿sí? Y pueda volver por el mismo camino. ¿Tá? ¿Y qué quiere decir el camino este? ¿Está compuesto por qué? ¿Qué compone este camino? Es una línea que está compuesta por qué. ¿Qué me pueden decir? Por una variación de temperatura y de volumen. Transformaciones. No, la transformación es llegar desde acá hasta acá. O sea, variación de presión y volumen, lo que está compuesto esto, o sea, supongamos, ¿cómo se llama este diagrama? El PV, ¿cómo se llama? ¿Es un diagrama de qué? ¿No lo han leído? Un diagrama de estado. ¿Y qué simboliza un punto en un diagrama de estado? Supónganse este punto. ¿Qué simboliza un punto en un diagrama de estado? La relación entre presión y volumen en ese estado particular. Claro, ahí me respondieron un estado particular que va a ser no relación. Relación es algo, es una división, es una sí, lo que me va a decir un punto en un diagrama de estado que estás en un determinado estado. O sea, me va a decir, supongamos, este punto
me va a decir el volumen que tengo, la presión que tengo, la temperatura que tengo según la isoterma que corte. ¿Sí? O sea que un punto acá me dice el estado en que se encuentra. ¿Sí? Y si yo paso para ir del estado 1 al estado 2, voy a pasar por un montón de estados. ¿Sí? Bueno, para que sea reversible, yo tengo que ir de este estado a aquel estado, pasando por todos estos sucesivos estados, y tengo que tener la posibilidad de volver para acá, pasando los mismos estados, o sea, siguiendo el mismo camino. Pero a ver si se acuerdan, ¿qué diferencia hay entre un estado y un estado de equilibrio? O en definitiva, les voy ayudando. Todos estos tienen que ser estados de equilibrio. ¿Qué es un estado de equilibrio? Donde hay equilibrio mecánico, térmico y químico. Bueno, ¿dónde está? Sí, está bien. Es donde está. Espera, cuando hay variación en el estado. Es cuando tenés definida una temperatura, definida una presión, definido un volumen, ¿sí? P por B igual a N por R por T. Vos tenés definida la presión, definido el volumen y definida la temperatura. Quiere decir que estás en un estado de equilibrio, ¿sí? Para que estés en el estado de equilibrio o para que tengas definida una presión, vas a tener que tener un equilibrio mecánico, ¿sí? Para que tengas definida una temperatura, vas a tener que tener un equilibrio térmico. ¿Está bien lo que me has dicho? O sea que, fíjense, para que pase de una transformación de un estado al otro, tengo que ir pasando por sucesivos estados de equilibrio. Y ahora les voy a mostrar el ejemplo que les he mostrado antes cuando hablábamos de estado de equilibrio y decíamos que si yo ponía la tetera al fuego, ¿sí? La temperatura acá va a ser la misma que acá o la misma que acá. ¿Qué piensan? No, profe. ¿Por qué no? Es por decirles, explicarles así solamente, es como que esta partícula se va a enterar antes que está el fuego que esta, ¿sí? O sea, que acaba de tener mayor temperatura, ¿sí? Al tener mayor temperatura, se van a generar como, fíjense cuando hagan el experimento de poner agua en la tetera y mírenla y fíjense que ustedes ven como que se está moviendo el agua. No sé si lo han visto alguna vez, ¿no? Bueno, si yo quiero armar la ecuación con el estado este justo, ¿qué hago? Yo pongo presión, volumen y la temperatura. ¿Qué temperatura le pongo? La temperatura de acá, la temperatura de allá, la temperatura de acá. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué temperatura le pongo? Vamos, ¿están dormidos? ¿No entienden nada? Es algo que ya hemos visto esto. No le pongo ninguna temperatura porque no está definida la temperatura. Quiere decir que en este estado, en este sistema, no está en un estado de equilibrio, porque tiene distintas temperaturas en distintos lugares.
¿Sí? No. Si yo tal vez apago la hornalla y lo dejo un ratito, ahí sí vamos a llegar a una temperatura de equilibrio. Va a tener toda la misma temperatura. ¿Sí? Supongan el sistema que este es un pistón, ¿sí? Que comprime un gas que está acá. Si yo hago una compresión rápida, o sea, si empujo el pistón rápido para allá, esta partícula se va a enterar antes o después que esta de que la están empujando. La que está más cerca se entera antes. La presión acá, por decírtelo de otra manera, la presión acá es mayor, menor o igual que la que está acá, en ese instante. Si el fluido es incompresible, va a ser igual. Es un gas, si se comprime, por eso estoy haciendo la compresión. Entonces sí va a ser. Instantáneamente es como que vas a tener mayor presión acá que acá, Claro, ¿sí? Así que si yo voy a colocar nuevamente la ecuación de estado, la presión no la voy a tener definida, así que no voy a tener un estado de equilibrio, ¿sí? ¿Cómo debería ser esta compresión para que la presión sea la misma en todos los puntos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué una idea? Debería ser constante para todos los puntos. La compresión debería ser muy lenta, yendo a un tiempo infinito, porque si es rápida es cuando se genera ese desequilibrio, ¿tá? Así que si la hacemos en un tiempo casi infinito, les diría, ahí podríamos ir diciendo que vamos por sucesivos estados de equilibrio. ¿Sí? ¿Está? O sea que, supónganse que esta es la compresión de que estamos hablando, de 1 a 2. Para atender a que esta sea reversible, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, para que sea reversible, sí o sí tenemos que pasar por sucesivos estados de equilibrio, ¿sí? Para que esta compresión pase por sucesivos estados de equilibrio, ¿cuánto tiempo me va a tardar? Infinito, como dijo recién, profe. Infinito. ¿Sí? O sea que si vamos a la gomería y le decimos que nos infle con el compresor reversible, vamos a estar, o sea, no nos alcanza la vida para que nos infle la rueda. ¿Sí? El otro, acuérdense de todo esto porque son cosas que por ahí no se las explican así en el libro, sino que se dice, bueno, pasan por distintos o sucesivos estados de equilibrio y nada más. Pero acuérdense bien todo esto. ¿Y cómo puedo hacer yo para que la temperatura esté definida siempre acá? ¿Qué piensan ustedes? Esta llama, si yo pongo una llama más grande, ¿va a ayudar o va a perjudicar? Y va a perjudicar, profe, porque las partículas de abajo van a alcanzar una temperatura mucho más alta que las de arriba. Claro, o sea, que para que yo tienda a que no se generen estas temperaturas altas, como decís vos, ¿qué tendría que hacer con esta llama o con este calor que está ingresando? A fuego Debería lento, como ser diría. muy bajo, ¿sí? Es más, para que, acá hay un tema, para que sea un proceso reversible, o sea, que vaya por distintos sucesivos estados de equilibrio, la temperatura de esta fuente tiene que ser la misma que la del sistema este. ¿Sí? Fíjense, si es la temperatura de este igual que la de este,
¿Va a fluir calor? ¿Qué es el calor? La transferencia de energía de un cuerpo a otro, cuando ¿Cuándo? uno tiene menor temperatura. O Es la uno tiene energía, la energía que se transfiere entre el medio y el sistema cuando hay una diferencia de temperatura. En este caso, que yo te digo que para que sea reversible la temperatura de este tiene que ser la misma de este, estamos diciendo que el calor es prácticamente cero. ¿Sí? O sea, que es algo ideal, o sea, que no puede pasar. ¿Sí? Es como decirte cuánto tiempo voy a estar en la gomería para que me infle la rueda. Es algo ideal, no puede pasar, o sea, no alcanza las vidas para que sea. En este caso es igual, ¿sí? Por lo tanto, los sistemas reversibles en la naturaleza o en la vida real, como quieran decirle, ¿existen o no existen? Ezequiel Moyano me dice que no. No, no existen, pero son casos ideales, sería como que nosotros tratamos de acercarnos a eso, porque si sería reversible, quiere decir que no voy a tener ninguna pérdida. ¿Está? Ustedes, yo no sé si han leído, pero lean este capítulo en el libro, porque lo que yo les estoy diciendo es 1/10 de lo que sale en el libro. ¿Está? Así que léanlo. Ahí en el libro les va a mostrar varias causas de irreversibilidades, como por ejemplo la fricción. ¿Sí? ¿Qué pasa con la fricción? ¿Alguien me puede explicar por qué hace que un sistema sea irreversible? Por explicarles así muy, muy sencillo, supónganse que ustedes deslizan una caja por una superficie. ¿Sí? Ustedes están haciendo un trabajo, que sería, le están entregando energía al sistema en forma de trabajo para mover esa caja de un lugar a otro. ¿Sí? Pero esa caja, como tiene un determinado peso y la superficie de la caja y la superficie donde va deslizando tiene una determinada rugosidad, ¿sí? Va a generar una fricción. Y esa fricción va a hacer que parte de esa energía se libere en forma de calor. ¿Tá? Así que cuando yo mueva la caja para un lugar, voy a estar liberando calor o por decir, calentando la superficie entre la caja y la base. Y después cuando mueva la caja para llegar al punto inicial, nuevamente voy a tener esa fricción, o sea que voy a liberar más energía. ¿Tá? O sea que, ¿qué pasa? Que voy perdiendo energía en cada transformación que hago. ¿Sí? ¿Vamos? Si Sí, yo les profe. pregunto ahora, a ver si es cierto, hay 41 personas casi. ¿Qué es un proceso reversible y qué es un proceso no reversible? ¿Quién se anima a decirme qué es? Reversible sería un proceso que se considera ideal, que no se puedan cambiar las condiciones. Yo te voy a traducir un poco lo que me has dicho. O sea, en realidad es muy sencillo. Un proceso reversible es aquel que pasa de un estado inicial a un estado final por sucesivos estados de equilibrio. ¿Sí? Y puede volver por los mismos estados, o sea, como que puedes volver al estado inicial sin haber cambiado nada. O sea, sin haber alterado el universo, por ahí te dice. Quiere decir que vas a estar en el mismo estado. ¿Está?
Y un proceso no reversible, Pasa lo contrario. No, cuando tenés alguna modificación, ya no es reversible, listo, no hay que explicar. Un proceso no reversible es aquel que no cumple esto de pasar de un estado de equilibrio a otro. sí. Bueno, seguimos entonces, pero repasen mucho reversibilidad y mírenlo en el libro. Y si necesitan, hacemos una consulta sobre eso. Ahora vamos a ver una parte que dice la equivalencia de los enunciados. Fíjense que los tres enunciados primero que enunciamos primero, que sería el de Kelvin, el de Planck y el de Clausius, Carnot, Kelvin y Planck, enuncian el segundo principio en función de, o sea, utilizando máquinas térmicas. Y Clausius enuncia el segundo principio diciendo que el calor no puede ir de lo frío a lo caliente por sí solo, o sea que no incluye máquinas térmicas, sí, pero cuando dice por sí solo, deja abierto a que si tenemos una máquina térmica, sí podría pasar el calor del frío a lo caliente. En la equivalencia del enunciado dice que quiere, para establecer la equivalencia entre los enunciados, supondremos que uno de ellos no se cumple y comprobaremos que en ese caso otro de ellos deja de cumplirse. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a colocar este sería un Carnot falso y este sería un Clausius verdadero. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ponemos el enunciado verdadero de uno y el falso de otro, si llegamos a un falso quiere decir que uno está mal. ¿Está? Fíjense por qué pongo un Carnot falso. ¿Qué significa Carnot falso? ¿Por qué es un Carnot falso? ¿O alguno me puede decir por qué esto es falso según Carnot? Porque no todo el calor que recibe se transforma en trabajo. Claro. Acá yo estoy asegurando que todo este calor que está entrando se está transformando en trabajo. ¿Sí? Y fíjense que este sería un Clausius verdadero. ¿Por qué? Porque el calor está yendo de la fuente fría a la fuente caliente, pero consumiendo un trabajo. O sea, hay una máquina. Cuando él decía, por sí solo no puede ir, bueno, pero con una máquina sí. ¿Ah? Fíjense, si yo uno de estas dos máquinas, lo que voy a hacer es que, fíjense, el trabajo que está produciendo esta, que sería en verde, es el mismo que está consumiendo esta máquina. ¿Tá? Si yo por acá, por la línea de puntos, hago como que, por decirles mal, para que se entienda, como que enchufo esta máquina con esta máquina, fíjense que me está ingresando calor por un lado, ¿sí? Saliendo calor por el otro lado, ingresando por este lado. Si yo tomo que toda es una sola máquina, yo lo que puedo decir que ingresa calor de la fuente fría y de la fuente caliente sale calor que va a ser este menos este. ¿Se entiende? O sea que esa máquina resultante sería esta. Y esto es falso. ¿Por qué es falso esto? Según el segundo principio. Porque el calor no puede pasar por sí solo. Porque el calor no puede ir de lo frío a lo caliente por sí solo. Está bien la idea que me estás contando como lo escribiste, perdón, como lo decís, pero está incompleto. Porque el calor sí puede pasar por sí solo de lo caliente a lo frío. Tenés que completar la oración. ¿Entendés? Así que bueno, esto sí es falso. ¿Por qué? Porque el calor no puede pasar por sí solo de la fuente fría a la fuente caliente. Sí podría pasar por sí solo de la fuente caliente a la fuente fría.
Y el segundo, bueno, recién comparamos un Clausius verdadero con un Carnot falso. Ahora, si comparamos el Clausius falso con el Carnot verdadero, lo que podríamos decir acá es que, fíjense, si unimos estas máquinas sería este calor que está entrando acá a la fuente fría es el mismo que está saliendo de esta primera máquina. Si unimos esto acá, hacemos como un cañito que une, un caño térmico, supongo que une este calor, y en este hacemos la diferencia, nuevamente llegamos a esta máquina, o sea, porque el calor que está expulsando esta, lo está consumiendo esta, ¿sí? Así que si lo unimos, llegamos a un a un Carnot falso. ¿Se ve? Esto es se ve medio irreal, pero bueno, léanlo y véanlo, es como para mostrar una equivalencia de un enunciado a otro. O sea que quiere decir que sí, es como para demostrar que partimos de una idea falsa, que sería esta, por eso es que llegamos a uno falso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Estamos bien? Mucho silencio acá, o no entienden nada, o están tímidos. Ahora vamos a comenzar con el teorema de Carnot. Sí, es un teorema que lo vamos a ver desde acá al final del cursado, es muy importante. Lo leo. El teorema de Carnot es una consecuencia de que todas las transformaciones son reversibles, por lo que intuitivamente se deduce que ninguna máquina podrá funcionar mejor, es decir, tendrá mayor rendimiento. Todas las máquinas reversibles que operen entre las mismas fuentes poseen el mismo rendimiento dado por el de Carnot. ¿Sí? ¿Alguno me puede traducir? ¿Me puede decir qué significa esto? ¿O qué se entiende? ¿Nadie se anima? El tema, chicos, que estas clases así no sirven de nada. Ustedes tienen que leer antes el capítulo que corresponde, porque si no llegan y como que es primera vez que están leyendo esto, así que como que no tienen ni idea. Así que tienen que leerlo antes. Fíjense, el teorema de Carnot es una consecuencia de que todas las transformaciones son reversibles. O sea, ¿qué quiere decir? En definitiva, Carnot, ya vamos a ver el ciclo de Carnot, pero te dice que en una máquina reversible va a tener el mejor rendimiento que hay. O sea, nada va a poder tener mejor rendimiento que una máquina reversible. Y sí, si la máquina reversible está compuesta por transformaciones reversibles, ¿qué quiere decir? Que yo no estoy perdiendo energía de ninguna forma, ¿sí? O sea, que tendría el mejor rendimiento. ¿Está? Y entre todas las máquinas reversibles tendrían el mismo rendimiento siempre y cuando trabajen entre las mismas fuentes. Es bastante lógico, ¿sí? ¿Se entiende o no? O sea, estamos diciendo que las máquinas ideales van a tener mejor rendimiento que una máquina real, ¿sí? Y si comparo muchas máquinas ideales que trabajen entre las mismas fuentes, no puede una tener mayor rendimiento que la otra, porque son todas ideales, o sea que van a tener el mismo rendimiento. ¿Estamos?
¿Se entiende? Están muy callados todos. Sí, profe. Y en base para comparar el teorema de Carnot, dice que lo podríamos hacer comparando sobre las mismas fuentes. Fíjense, la misma fuente T1 y la fuente T2, voy a hacer funcionar dos máquinas. ¿Sí? Una máquina que va a ser la máquina térmica reversible y una máquina térmica común. ¿Está? Y yo voy a tratar de probar el absurdo. O sea, voy a decir que la máquina, el rendimiento, esta n de adelante es la n de rendimiento. ¿Sí? El rendimiento de la máquina térmica común sería mayor que el rendimiento de la máquina térmica reversible. Antes que nada, ¿ustedes saben lo que es el rendimiento? Yo estoy empezando a hablar y no sé si saben ustedes qué es el rendimiento. ¿Alguien me puede decir qué es el rendimiento antes de empezar a hablar de esto? Y sería el comportamiento real que va a tener sobre un comportamiento teórico. No. ¿Alguien más? Vos o Ramiro, vos en el auto. Yo te digo, che, ¿qué rendimiento tiene tu auto? ¿Qué me puedes decir vos? ¿Qué rendimiento tiene un motor eléctrico? ¿Qué es el rendimiento? Sería comparar, digamos, la entrada con la salida. O sea, en el auto, capaz el combustible con lo que hace de kilómetros. Bueno, no sé, me compré una cosa, che, no me rindió nada. Cuando decís no me rindió nada esto, ¿por qué? Es la capacidad útil que posee una máquina. Eso. Bueno, ya va la idea, ya se están empezando a hacer la idea, pero ahora yo se los digo cómo es. El rendimiento está aplicado a todo. Supongo que si hablamos de un motor eléctrico, yo voy a decir, el rendimiento es, ¿para qué sirve un motor eléctrico? Lo primero que tengo que saber es para qué sirve. ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué sirve un motor eléctrico? Para generar trabajo. Para generar trabajo. ¿Y a costa de qué? ¿De dónde saca energía para transformarlo en trabajo? La saca de la red eléctrica. ¿Sí? O sea que el rendimiento va a ser cuánta energía me entregó en forma de trabajo dividido en cuánta energía me consumió de la red eléctrica. ¿Sí? Un motor ideal tendría el rendimiento igual a 1. ¿Y qué decimos? Bueno, la energía que sacó de la red eléctrica me la transformó en energía mecánica en un eje. ¿Está? O sea que siempre, en lo que sea que estemos hablando, el rendimiento va a ser lo que me entrega sobre lo que me consume. ¿Está? Para cualquier máquina es lo que la máquina me entrega sobre lo que me consume. ¿Sí? El auto podría decir, bueno, es el trabajo que me entrega ese motor dividido en el calor que me consume, que el calor que consume el auto, ¿por dónde viene? ¿De dónde sale el calor que consume el auto? Del combustible. De la combustión del combustible. Así que yo decir, o sea, por ahí, generalmente en los autos, cuando ya empezás a hablar de rendimiento, empezás a hablar de litro de combustible. ¿Sí? Es porque ya sabemos el poder calorífico del combustible, cuánto calor te va a entregar por kilo de combustible, y de ahí si querés lo pasás a litro de combustible. ¿Está? Pero es la relación de la energía que te produce sobre la energía que te consume.
¿Queda claro entonces lo que es el rendimiento? Sí, profe. Bueno, a ver, en la primer máquina, que es el motor, ¿cómo quedaría el rendimiento si yo les digo ya, bueno, díganme cuánto vale el rendimiento de la primera máquina? Es el trabajo sobre Q1. ¿Y el rendimiento de la segunda máquina? El trabajo sobre Q2. No. Acuérdense, lo que hace por mí la máquina sobre lo que consume. ¿Qué es? ¿Qué hace por mí esa máquina? Transfiere el calor de una fuente fría a una fuente caliente. Ahí alguien lo puso, Juan Quiroga lo puso bien. ¿Qué hace por mí esa máquina? O sea, ¿qué es lo que me interesa a mí? El calor 2, que es el que saca de la fuente fría. ¿Sí? O sea que lo que hace por mí es sacar el calor 2. ¿Y qué es lo que me consume? Y me consume trabajo. O sea que el rendimiento va a ser Q2 sobre el trabajo. ¿Está? ¿Y la tercera máquina qué rendimiento tendría? El mismo. O sea que la misma máquina entonces. No es la misma máquina, pero hace el mismo, tiene el mismo rendimiento. No, no tiene el mismo rendimiento. Porque acuérdense, lo que hace por mí la máquina sobre lo que me consume. La primera máquina, ¿qué hizo por mí? Me entregó trabajo y me consumió calor 1. Así que el rendimiento era el trabajo sobre el calor 1. La segunda máquina lo que hace es sacar el calor de la fuente fría. Yo estoy en la fuente fría y quiero refrigerarme. ¿Sí? Así que me saca el calor 2 y me consume el trabajo. Y la tercera máquina, como uno ahí lo escribió, lo que hace es entregarme calor 1 y consumirme trabajo. ¿Sí? O sea que el rendimiento sería Q1 sobre el trabajo, en ese caso. Bien. ¿Sí? Esto más adelante nos vamos a ver que es justo en la máquina frigorífica y en la bomba de calor no se le dice rendimiento, sino que se le dice un coeficiente de efecto frigorífico y el otro coeficiente de efecto calorífico, el de la bomba de calor. ¿Ah? Pero, o sea, este es coeficiente de efecto frigorífico y este coeficiente de efecto calorífico. ¿Por qué? Porque cuando veamos que si hacemos la división esa del calor 2 sobre el trabajo, va a ser un número mayor a 1. ¿Tá? Y un rendimiento no puede ser mayor a 1, porque el rendimiento es el cociente entre la energía que me entrega sobre la que me consume. ¿Sí? Si es un número mayor a 1, quiere decir que me está entregando más energía de la que me está consumiendo, o sea que estoy creando energía. ¿Y qué dice el primer principio? Que no se puede crear energía. ¿Sí? Empezamos. Bueno, ya sabemos lo que es el rendimiento, así que volvemos a lo que es el enunciado de Carnot, que decía el enunciado de Carnot que si una máquina térmica reversible va a tener el mejor rendimiento. ¿Está? Nunca una máquina común va a tener mejor rendimiento que una reversible. ¿Por qué? Porque el de la reversible está formado por transformaciones reversibles.
Es más, si comparamos distintas máquinas reversibles que trabajen sobre las mismas fuentes, ninguna puede tener más rendimiento que la otra. O sea que el rendimiento va a ser el mismo para todas las máquinas reversibles que trabajen sobre las mismas fuentes. ¿Tá? Ya vamos a llegar a esa demostración. Primero vamos a hacer esta, que dice, bueno, vamos a hacer una máquina térmica reversible que trabaje con una máquina, o sea, al lado de una máquina térmica común, entre las mismas fuentes de temperatura, fuentes de calor. ¿Sí? Así que dice, bueno, empecemos a explicarlo por el absurdo, diciendo que el rendimiento de la máquina térmica común va a ser mayor que el rendimiento de la máquina térmica reversible. ¿Sí? Como acabamos de ver, el rendimiento de esta máquina, de esta máquina común, va a ser el trabajo sobre, o sea, lo que me produce la máquina sobre lo que me consume. ¿Tá? Sería el trabajo sobre el calor 1'. Y yo voy a dar, o sea, todo esto lo voy a suponer diciendo que el trabajo que produce una es igual al que produce la otra. ¿Sí? Así que, si yo sé que el trabajo de una es igual que el de la otra, ¿sí? Pero este rendimiento, o sea, este cociente es mayor que este, ¿cómo tiene que ser este respecto de este? ¿Entiendes? Q1' tiene que ser mayor o menor que Q1. ¿Entienden lo que les digo? O sea, que si este cociente, todo esto, tiene que ser mayor a este, entonces este tiene que ser menor a este, para que sea este número dividido en uno más chiquito, sea mayor que este número dividido en uno más grande. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Y ahora, esta ecuación no es más que aplicar el primer principio. Fíjense que te dice, la energía que sale acá en forma de trabajo es igual a la energía que entra en forma de calor menos la que sale en forma de calor. Está diciendo, ¿sí? O sea, lo podría plantear de distintas maneras, que el trabajo más Q2 es igual a Q1. ¿Sí? Fíjense, lo que sale es igual a lo que entra. ¿Tá? Acá yo lo despejé al trabajo, así que sería la energía que sale del trabajo va a ser igual a la energía que entró como Q1 menos la que salió como Q2. ¿Tá? Y aplico lo mismo para las dos máquinas. ¿Sí? O sea que me queda que el trabajo va a ser igual a Q1 menos Q2 y también va a ser igual a Q1' menos Q2'. ¿Sí? Si yo paso los Q1 para un lado y los Q2 para otro lado, y acá digo, fíjense, si yo dije que este número de Q1', acá arriba lo puse, Q1' era menor que Q1. Entonces, este Q1 menos Q1' va a ser un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? Si este número es positivo y estamos diciendo que es igual a esto, quiere decir que este número también va a ser positivo. Con lo que me queda suponer, o sea, ya no lo supongo, sino que doy certeza de que Q2 va a ser más grande que Q2' para que esto quede positivo. ¿Estamos? ¿Me siguen todos? Bueno, entonces hasta acá nosotros dijimos que Q1' era menor que Q1, Q2' es menor que Q2, así que lo que sigue es que voy a decir, bueno, como esta máquina que está acá, que era esta que está acá, como es reversible,
¿Qué quiere decir que sea una máquina reversible? También yo la podría invertir. Fíjense que esta máquina yo la podría trabajar como un motor, ¿sí? Así como está, pero si yo la doy vuelta, estaría trabajando como un frigorífico. O sea que si en vez de sacarle trabajo, le ingreso trabajo, va a estar sacando calor de la fuente fría e ingresándolo a la fuente caliente. ¿Sí? Y como es una máquina ideal reversible, va a funcionar perfecto. ¿Está? Acuérdense que la reversibilidad decía que podría volver, o sea que podría hacer el camino inverso sin ningún problema. ¿Está? O sea que, bueno, yo lo que hago es eso, la doy vuelta, ¿sí? Para que trabaje como un frigorífico. Y fíjense que yo acá lo que he hecho es hacer la elipse esta, sería como una máquina que yo voy a formar uniendo estas dos máquinas que están acá. ¿Sí? Fíjense, el trabajo que está produciendo esta máquina común, habíamos dicho que en cantidad era el mismo que consumía la máquina reversible. Por lo tanto, yo voy a hacer que el trabajo de esta lo consuma esta. ¿Sí? Es como que voy a hacer funcionar una máquina con lo que está produciendo la otra. Bueno, lo enchufo, y si es como que enchufo esas dos máquinas, yo voy a estar teniendo una máquina grande que estaría compuesta por estas dos. ¿Tá? Lo que me quedaría, este Q, sería la diferencia entre Q1 y Q1'. Pero como dijimos que Q1' era más chiquito que este, el calor 1 gana yendo para la fuente caliente, o sea, va la flecha para arriba. Y en este caso, igual el Q1 le gana al Q2', por lo tanto el calor va para allá. ¿Sí? O sea que lo que estamos viendo es que logramos una máquina, ¿sí? Que no consume trabajo y lleva calor de una fuente fría a una fuente caliente. ¿Esto está bien? ¿Es lógico esto? ¿Se podría pasar? Me cuesta mucho leer los mensajes. ¿Pueden activar los micrófonos y contestar? ¿Cómo le va, profe? Buen día. En Buen ese día. caso, no, porque tendría que consumir un trabajo, o sea, tendría que realizar trabajo, por así decirlo, ¿no? Claro, Para intercambiar el calor. claro. O sea que este sería el ejemplo de un Clausius falso, que dice que nunca una máquina, o sea, nunca va a poder pasar el calor de una fuente fría a una fuente caliente por sí solo. Sí o sí necesita una máquina que te consuma trabajo. ¿Sí? Fíjense que esta máquina verde grande estaría compuesta por estas dos chiquitas, pero no está ingresando trabajo de ningún lado. ¿Tá? O sea que me está diciendo que va a ir el calor de lo frío a lo caliente y eso es totalmente falso. O sea que si llegamos a un falso, quiere decir que partimos de un falso. ¿Tá? O sea, llegar a un falso quiere decir que alguna de las hipótesis que tomamos al principio estaba mal. ¿Y cuál piensan ustedes que es? Que el rendimiento de la máquina térmica es mayor a la máquina térmica Claro, producida. con eso demostramos que el rendimiento de la máquina térmica tiene que ser mayor que el de la máquina común. ¿Sí? Fíjense que acá tengo un signo que está mal, este igual no va. ¿Está?
¿Sí? O sea que si llegamos a un falso, quiere decir que partimos de un falso. El falso del cual partimos es este, que la máquina térmica reversible tiene mejor rendimiento, o sea, mayor rendimiento que el de una máquina común. ¿Ah? Ahora entramos en la última parte para que ya se vayan a leer el libro García. Y mostramos lo que es el ciclo de Carnot. Recién habíamos escuchado el teorema de Carnot, ahora vemos el ciclo de Carnot. ¿Y qué dice el ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot está compuesto por 4 transformaciones. Tenemos, fíjense, una isoterma de 1 a 2, una diabática de 2 a 3, otra isoterma de 3 a 4 y otra diabática de 4 a 1. ¿Sí? Este ciclo de Carnot, fíjense, lo vamos a recorrer. A ver, ustedes díganme si me siguen o no. Este ciclo lo podemos recorrer en distintos sentidos. Y según el sentido que lo recorramos, vamos a tener una determinada máquina. Fíjense, si partimos de 1, ¿sí? Partimos de 1 hasta 2. Yo aplico el primer principio. El calor que ingresa va a ser igual al trabajo. ¿Por qué? Porque la energía interna es 0 porque es un isoterma. ¿Sí? O sea que en esta transformación de 1 a 2 me ingresó un calor 1 y se produjo un trabajo. ¿Ese trabajo es negativo o es positivo? Vamos, que ya casi todos van a probar el primer parcial. Positivo porque aumenta el volumen. ¿Sí? O sea que en la transformación 1 se produce un trabajo, es positivo. Fíjense, en la transformación 2, esta de 2 a 3 es una diabática. Así que el trabajo lo hace a costa de una disminución de la energía interna, porque el calor es 0, por lo tanto, disminuye la energía interna y se produce trabajo. También trabajo positivo. ¿Ah? Pero fíjense en la 3-4, la 3-4, como es isoterma, la variación de energía interna es 0, por lo tanto, se libera calor y se consume un trabajo. Acá hay un trabajo de 3 a 4 que es negativo porque disminuye el volumen. ¿Está? Y de 4 a 1 se consume un trabajo y eso hace un aumento de la energía interna porque el calor es 0 porque es adiabática. Así que si yo hago la sumatoria total de los trabajos, de la 1 a 2, hice cuánto trabajo. Y todo el trabajo que sería el área bajo la curva hasta acá está el eje. De la 2 a la 3, todo el trabajo hasta acá está el eje. Pero de la 3 a la 4, hice todo este negativo. Y de la 4 a 1, todo este que está acá negativo. Cuando hago la suma, me queda con que el trabajo es lo que queda sombreado dentro del ciclo. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Si no, lo hacemos de nuevo, tal vez fue muy rápido. O sea, profe, usted dijo que el trabajo sería igual o sea, la diferencia entre los calores, digo, lo que queda sombreado adentro. No, lo que yo dije es que si sumo el trabajo que hace la 1-2, más el trabajo que hace la 2-3, más el trabajo que hace la 3-4, más el trabajo de la 4-1, el trabajo total que hicieron las 4 sería este que está sombreado acá adentro. ¿Sí? Porque fíjate, de la 1 a 2 es positivo y bueno, voy a activar mi cámara para poder ponerlo bien. Fíjate, de la 1 a 2
Le vamos a poner 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Fíjense, el trabajo de la 1, 2 va a estar dado por el área esta. ¿Sí? El trabajo de la 2, 3 va a estar dado por el área esta. ¿Sí? En azul lo he puesto los positivos, que sería 1 y 2 positivos. Y el trabajo de la 3, 4 sería el área esta que está acá abajo. Ahora no me escribe. No me escribe la roja, así que bueno. El trabajo de la 3, 4 sería este área que está acá. ¿Sí? Y el trabajo de la 4, 1 sería el área que está acá. Así que cuando yo sume todo, ¿sí? Cuando sume todo me va a quedar que el trabajo neto va a ser el que está encerrado en el ciclo. Y ese trabajo va a ser positivo. Ah, bien, bien. Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí. ¿Todos entienden o Francisco solamente? ¿O no? Sí, profe, se entiende. Bueno, sí, fíjense entonces. Esta máquina, recopilando lo que hemos hablado, fíjense, ingresa calor de una fuente, acá dice foco caliente, de una fuente de mayor temperatura, ingresa calor, la máquina produce un trabajo y libera calor a una fuente fría. ¿Está? Que dice foco frío, o sea que esta máquina sería el motor térmico. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, a ver si me la pueden contestar, que saben algo. ¿Este calor 2 es una pérdida? Sí. ¿Quién más piensa que es una pérdida? Sí, yo Y también creo pienso que que no. es, yo creo que es energía que se está perdiendo, que no se está transformando en trabajo, digamos. ¿Es energía que no se está transformando en trabajo? Eso estamos de acuerdo. ¿Pero es una pérdida o no es una pérdida? Es una pérdida porque la máquina es la que cede ese calor. Bueno, fíjate, yo les digo ahora que ¿cómo va a ser una pérdida si es una máquina ideal? ¿Y ahí qué pasó? O sea que las máquinas ideales tienen pérdidas. Es que, profe, tampoco existe una máquina que solo absorba calor y produzca trabajo. Fíjate, si yo esta máquina, en vez de hacerla 1, 2, 3, 4, 1, la hago que sea 1, 2, 2, 3. ¿Sí? Fíjate que en las dos transformaciones, en la primera hace trabajo a costa del calor que ingresa y en la segunda hace trabajo a costa de la energía interna que tiene. ¿Sí? En ese caso, yo podría estar transformando en la 1-2 todo el calor en trabajo y después, bueno, la energía que tiene el fluido, transformarla en trabajo y listo. ¿O no? Claro, pero no es un ciclo cerrado, entonces no es una máquina térmica. Claro, claro, ahí viene el tema. En este caso, que yo les estoy diciendo de 1-2 a 2-3, yo estaría entrando un fluido en el estado 1 y en el estado 3 liberándolo. ¿Sí? En cambio, en una máquina que sigue un ciclo, yo tengo que llevar el fluido del estado 3 nuevamente al estado 1. Así que para eso
hago que ese fluido libere calor hasta 4 y después lo comprimo, ¿sí? Y ahí aumenta la energía interna y llego nuevamente al estado 1. ¿Sí? O sea, como que este no es un calor de pérdida, sino que es un calor que se necesita liberar para que podamos hacer el ciclo, o sea, para que trabajemos el ciclo. ¿Tá? O sea que si una máquina térmica no puede transformar todo el calor en trabajo, pero si quieren una transformación, a ver, como el ejemplo como esta, que es a temperatura constante, si yo aplico el primer principio, me queda que el calor va a ser igual a el trabajo, porque la variación de energía interna es 0. O sea que, por lo tanto, estoy transformando todo el calor en trabajo o todo el trabajo en calor. Pero esto es una transformación, no es una máquina térmica. La máquina térmica trabaja en ciclos. ¿Sí? Fíjense si hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho recién, pero decir, bueno, lo vamos a recorrer al ciclo este en sentido contrario. Fíjense, de 1 a 4, a ver, lo hago directamente en la hoja para que se vea. Dos adiabáticas, dos isotermas. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4. Fíjense, de 1 a 4 es una adiabática. Por lo tanto, este trabajo va a ser igual a la variación de energía interna. ¿Sí? Este trabajo va a ser positivo o negativo. De 1 a 4. Positivo. Positivo porque aumenta el volumen. Claro. De 4 a 3 es una isoterma. ¿Sí? Así que el trabajo que va a estar acá va a ser positivo y va a ser igual que el calor. ¿Sí? Así que aquí yo le voy a decir que ingresa calor. ¿Sí? Si aplicas el primer principio va a ser el calor va a ser igual a delta U más el trabajo, este es 0 porque es isoterma, por lo tanto ese trabajo va a ser igual que el calor. Y los dos positivos, ¿sí? Porque el trabajo aumenta el volumen, es positivo, por lo tanto el calor es positivo. Si el calor es positivo, quiere decir que está ingresando al sistema. De las 3 a la 2, yo voy a tener una compresión adiabática. ¿Qué quiere decir? Que si aplicas el primer principio, te va a quedar que al comprimir esto te aumenta la energía interna. ¿Sí? Y el trabajo va a estar dado por todo este área que está acá. ¿Sí? Y ese trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen. De la 2 a la 1 va a estar dado por todo este hasta acá abajo. ¿Sí? Fíjense que si yo hago de nuevo la sumatoria de los trabajos, y de la 2 a la 1 era isoterma, y si el trabajo es negativo, el calor también es negativo, por lo tanto, si es negativo quiere decir que se está yendo. ¿Sí? Y si hago la sumatoria de los trabajos, ¿qué me va a quedar? Que el trabajo neto es el que está encerrado acá en el ciclo. ¿Y ese trabajo neto es positivo o es negativo? Francisco Olivares parece que, no leí bien, pero ¿es una pregunta o es una afirmación? Es negativo, ¿sí? Porque de 1 a 2 es negativo y es todo el área abajo, de 2 a 3 es negativo y es todo esto, y de 3 a 4 y de 4 a 1 es positivo y es la parte de abajo, o sea que lo que te queda acá sombreado
es un trabajo negativo. Y el trabajo negativo quiere decir que lo hace el sistema o que se lo hacen al sistema. Se lo hace. O sea que, fíjense, entra calor de una fuente fría, consume un trabajo y sale calor a una fuente caliente. ¿Qué máquina es? La máquina refrigerífica. Una frigorífica o también una bomba de calor. Una frigorífica o una bomba de calor. O sea que estamos hablando de que, entonces, que el ciclo de Carnot, según el sentido en que uno lo recorra, es si es un motor o es un frigorífico. ¿Sí? Bueno, ahora empecemos a ver esto que está acá. Fíjense, el rendimiento sería el trabajo útil, ¿sí? O sea, el trabajo que te produce sobre el calor 1, que es el que te consume. ¿Sí? Acá estamos hablando del motor. Ustedes después como ejercicio hagan esto mismo para las otras máquinas, pero en este caso sería el motor. Entonces el trabajo que te produce sobre el calor 1 va a ser el rendimiento. Pero el trabajo, como habíamos dicho, supónganse, me voy a devolver un poquito acá, a lo mejor acá, el trabajo puede ser igual a la energía que entra al Q1 menos el Q2. ¿Está? Así que si yo pongo el trabajo, también lo podría poner como Q1 menos Q2. ¿Sí? Yo acá simplificando me queda que el rendimiento es 1 menos Q2 sobre Q1. ¿Sí? Y fíjense lo que hace acá. Lo que hace acá no es más que aplicar el primer principio. Y aplica el primer principio y te dice que el calor 1 va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo. Pero como la variación de energía interna es 0, porque es a temperatura constante, por lo tanto, el calor va a ser igual al trabajo. Y el trabajo, esto, fíjense que en el parcial lo han hecho bien casi todos, el trabajo sería la integral de la P diferencial B. A la integral sale del integral el N, el R del T, y te queda la integral de 1 sobre el volumen, que sería esto. ¿Sí? ¿Me siguen todos? ¿Estamos bien? Sí, profe, yo tengo una duda de A concepto más que nada. Quería saber cuál era la definición de calor rechazado, calor añadido y temperatura sumidero que aparece en uno de los ejercicios y en el libro no aparecen esos conceptos. Calor rechazado le podrías decir a este, al calor 2. Ok. ¿Sí? El calor que se entrega a la fuente fría. Claro, y temperatura de sumidero se le llama a esta temperatura del poco frío, o sea, sería la del sumidero, es como que consume la energía que rechazó. Bien, es la temperatura de la fuente fría entonces. Sí. Bien, ¿y calor añadido? Y el calor añadido es el que le estás ingresando a la máquina, acá arriba. Bien, es el que toma de la fuente caliente. Claro. Bien. Bueno, perfecto, profe. Eso es, muchas gracias. Bueno, sobre esto, entonces, el calor 1 que está acá arriba, te queda igual a N por R por T1 por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿Sí? Y si yo calculo cuánto vale el calor 2, me va a quedar igual a esto. O sea, igual, ¿cómo hago? Aplico el primer principio, como la temperatura es constante, la variación de la energía interna es 0, por lo tanto, el trabajo es igual al calor y el trabajo es igual, o sea, cuando resolvemos la integral te queda N por R por T2 por el logaritmo natural de B4 sobre B3. ¿Sí? Fíjense acá. Fíjense acá. Lo que ha pasado es
¿Ven este negativo que está acá? Ese negativo es solamente porque han dado vuelta esta relación. ¿Sí? Fíjense que en vez de poner B4 sobre B3, han puesto B3 sobre B4. ¿Sí? Por eso ese negativo que está ahí. Pero bueno, llegando a esto, acá lo que plantea es la ecuación de las adiabáticas. Fíjense que T1 sería la temperatura del estado 2 por el volumen del estado 2 a la K-1, si quieren. Bueno, acá está en gamma, pero yo le digo K siempre, a la de las adiabáticas, es igual a la temperatura del estado 3, que sería T2, por el volumen 3, a la tanto. ¿Sí? Si aplicamos lo mismo en la otra adiabática, podemos llegar a que la relación del volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a la relación del volumen 3 sobre el volumen 4. ¿Estamos? Así que cuando yo reemplace en esta ecuación del calor, fíjense, si pongo Q2, todo esto, y Q1, todo esto, a ver, lo voy a hacer en mi hoja para que se vea mejor. Fíjense, yo llegué a que el rendimiento sería 1 menos Q2 sobre Q1. ¿Está? Pero Q2, ¿a qué llegué acá en la pantalla? Que es igual a el número de moles por la constante, por la temperatura 2, por el logaritmo natural del volumen 3 sobre el volumen 4. ¿Sí? Fíjense. Entonces, 1 menos Q2 sería 1 menos el número de moles por la constante, por la temperatura 2, por el logaritmo natural del volumen 3 sobre el volumen 4. Todo esto dividido en el calor 1, que habíamos dicho que es el número de moles, por la constante, por la temperatura 1, por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Pero fíjense que en la pantalla, cuando hicimos la relación de las adiabáticas, nos dimos cuenta que la relación volumen 2 sobre volumen 1 es igual que la volumen 3 sobre volumen 4. Por lo tanto, yo podría simplificar estos logaritmos. ¿Sí? La constante es la misma para los dos, por lo tanto yo la podría simplificar, y el número de moles también, porque es la misma cantidad de fluido que pasa. O sea que esta ecuación me quedaría igual a 1 menos T2 sobre T1. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se vio? Sí, profe. Por lo tanto, ahora llegamos a que el rendimiento del ciclo de Carnot para un motor, acuérdense que para un motor sería una máquina ideal, reversible, ¿sí? Sería igual a 1 menos T2 sobre T1. Fíjense que dice que el rendimiento de una máquina reversible solamente depende de la temperatura de la fuente caliente y de la temperatura de la fuente fría, no depende de otra cosa. ¿Sí? Y acuérdense también que el teorema de Carnot te decía que cualquier máquina reversible que trabaje sobre las mismas fuentes va a tener el mismo rendimiento. O sea que, si bien este rendimiento lo dedujimos para el ciclo de Carnot, porque estuvimos usando la relación de las adiabáticas, todo para el ciclo de Carnot, llegamos a esta ecuación, pero el teorema de Carnot dice que el rendimiento de la máquina de Carnot es el mismo que cualquier máquina reversible que trabaje sobre las mismas temperaturas. O sea que nosotros estamos llegando a una ecuación de un rendimiento para cualquier máquina reversible.
¿Está? Y este sería el rendimiento de una máquina térmica, de un motor térmico, ¿sí? Pero de cualquiera que sea irreversible. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, con esto terminamos. A las 11 hay práctica de la guía 3, no sé si la han terminado. Y la clase que viene vamos a tener una de las clases más importantes, así que pónganse a estudiar, lean el capítulo este que hemos pasado porque no lo ha leído nadie, y también lean el otro, el que sigue. ¿Sí? O sea, este tema y el que viene son importantísimos y son por ahí un poquito más abstractos, así que pónganse a leer para que no estén tan fríos cuando llegue yo a la clase. Como ejercicio, traten de hacer lo mismo que acabo de hacer, que está en el libro, para el rendimiento de una máquina frigorífica o para una bomba de calor. ¿Sí? Que no sería más que modificar esto. ¿Alguna consulta o terminamos? Chicos, respondan. No, profe, ninguna consulta. Gracias. De mi parte tampoco, profe, gracias. Chicos, yo estoy abierto a que me piden consultas y tratemos de hacerlas. Último por ahí, si no son muchos, podríamos hacerlas presenciales o a lo mejor dividir en grupos. Pero no se pierdan ahora porque van a perder la materia, ¿está? O sea, pónganse a leer y a estudiar y a tratar de entender todo esto. Sí, la clase, a mí me encantaría darla presencial, pero no me dejan porque no hay aula para meterlos a todos. Profe, pues. No sé, alguien me habló y se cortó. ¿Ahí se escucha, profe? Ahora sí. ¿Podríamos cuadrar una consulta para el recuperatorio de la semana que viene? Sí. El lunes podríamos hacer.